Bueno, muy bien. Hoy vamos a abordar los capítulos 17, aunque solo lo mencionemos, 18, 19 y 20. Más nos vamos a centrar en el 18, el 19 y el 20 de Mateo. Como les he comentado en esta serie, la mayoría de eruditos o de estudiosos de la Biblia concuerdan en que hay 5 grandes discursos registrados en el Evangelio de Mateo. 5 grandes discursos de Cristo, el Señor. El primero está en Mateo 5 al 7, las bienaventuranzas. El segundo está en Mateo 10, que es el llamado a los apóstoles y el envío de los apóstoles de parte de Cristo. El tercero está en Mateo capítulo 13, que son las parábolas. Y el cuarto está acá en Mateo capítulo 18. Obviamente no solo hemos visto los discursos, hemos visto también entre discurso y discurso lo que está en cada sección de Evangelio de Mateo. Y todo lo hemos centrado en el reino de los cielos en la tierra. Hablamos de la llegada del reino de los cielos, hablamos de la justicia del reino de los cielos, hablamos de las comparaciones del reino de los cielos cuando hablamos de Mateo 13, las parábolas, hablamos de los enviados del reino de los cielos cuando hablamos en el 10, cómo envió a los discípulos y cómo nos envía a nosotros el Señor a predicar el Evangelio. Y la semana pasada hablamos sobre las llaves del reino de los cielos. Aprender a usarlas es testificar que Cristo es el Salvador, el Hijo del Dios viviente, como Pedro, y además predicarlo a otros para abrir las puertas del reino de los cielos. Hoy vamos a tocar el tema de las relaciones en el reino de los cielos. Las relaciones en el reino de los cielos. Las relaciones en el reino de los cielos. Bueno, y si seguimos lo que algunos eruditos han dicho, que los 5 discursos de Mateo, como Mateo escribe especialmente a los judíos para que se convirtieran a Cristo, que esos 5 discursos son un paralelo de los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces este sería el discurso, el primero sería en el 10, el segundo sería en el 5 al 7, el segundo en el 10, el tercero en el 13, este sería el cuarto discurso, sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el paralelo con Números. Y lo que querría mostrarnos acá Mateo es como así como en Números se registró las relaciones de las personas que terminaron deteriorándose por alejarse del Señor, en medio del desierto cuando lo sacó, como hoy cantábamos, por medio del Mar Rojo lo sacó el Señor de Egipto. Así muchas veces las relaciones pueden estar afectadas o deterioradas en los creyentes, pero debemos siempre volcar nuestra mirada a Cristo para que sean restauradas. Porque vivimos en un mundo, no solo somos convertidos para esperar a que Cristo nos lleve, vivimos en medio de personas. Y por ejemplo, en el caso de los ministerios en las iglesias, muchas veces llegamos a ver cómo el mundo los ve los ministerios. Y alguien decía en estos días, me llamó mucho la atención, un siervo de Dios que aparece en conferencias internacionales y dijo, yo creo que esto que está pasando también es una reprensión para los que somos creyentes y hemos pensado que la iglesia o el reino de Cristo a través de la iglesia se mueve a través de conferencias y de multitudes. Y para que dejemos de estar mirando como el mundo mira a los famosos y a los que salen por internet, por redes sociales o por televisión, y entendamos la importancia de los que están ahí a nuestro lado. Y hablaba del ministerio, el pastor, el siervo, el ministro, y lógicamente el creyente, el hermano que discipula, que evangeliza, que nadie conoce ni nadie ve por internet o por televisión, pero que está haciendo la obra del Señor. Y eso es tan importante, y eso sí me impactó personalmente a mí mucho, por el ministerio obviamente, y también por mi corazón propiamente redarguido por el Señor, y es que a veces pensamos que el que habla en público, como hoy estoy parado aquí y hablando en público, es el que más es usado por el Señor, pero resulta que Dios va armando su reino en la relación uno a uno, persona a persona, y hay ministros, pero también hay hermanos creyentes que ni siquiera tienen ningún reconocimiento dentro de su iglesia, que se sientan a lidiar con el problema de una persona, a aconsejarla,
a dirigirla al Señor en su palabra, a orar por ella y a discipularla, y eso es grande en el reino de los cielos. Y hoy vamos a ver un término que se repite en Mateo 18, 19 y 20, es el término niños. Niños, niños, para que nos demos cuenta cómo el Señor está tan pendiente incluso de los creyentes más nuevos, pequeñitos e inexpertos. Y no estemos poniendo la mirada en los que supuestamente son grandes, expertos y muy valientes. Miremos como Dios mira. La relación con Dios confronta al creyente en Cristo en la forma como aborda su relación con los demás. La relación con Dios confronta al creyente en Cristo en la forma como aborda su relación con los demás para llevarlo cada día a ser más como su Señor, que no mira a los grandes, sino mira a los pequeños, a los niños. De hecho, leemos Mateo capítulo 18, versículos 1 al 5. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una inquietud. El mundo siempre quiere ver quién es más grande. Versículo 2, Mateo 18. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Creo que aquí está resumido no solamente lo que sigue diciendo en todo el capítulo 18, sino creo que también lo que involucra en cuanto a eventos alrededor de Cristo en el capítulo 19 y 20. En el capítulo 17, lo mencionamos la semana pasada, hay algo muy importante, y es que Pedro, Jacobo y Juan ven a Cristo transfigurado hablando con Moisés y con Elías. Y esto es impactante, y Jesús vuelve a anunciarle su muerte. Y como veíamos la semana pasada, desde que Pedro dijo que Cristo era el Hijo del Dios viviente, desde entonces, dice la Biblia, se parte ahí el relato de Mateo, Cristo empezó a recordarles que iba a morir. Así que cuando está Cristo diciendo que debemos hacernos como niños, no está diciendo que nos hagamos inmaduros y no entendamos las cosas. Porque algunos pensamos, hacerme como niño es hacerme el que no entiendo, es decir, yo no entiendo, yo no conozco, yo no sé. Ellos ya entendían de Cristo y Cristo les estaba repitiendo cada vez que iba a morir por ellos y por nosotros. Aquí, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, no es que nos volvamos inmaduros, sino que seamos niños en cuanto a la malicia. Es decir, que seamos más concretamente humildes, dice Cristo, porque el versículo 4 es muy claro: a cualquiera que se humille como este niño. Entonces hay tres cosas que vamos a ver hoy en este capítulo 18, 19 y 20 sobre las relaciones en el reino de los cielos, entre creyentes y de los creyentes hacia los no creyentes. La primera, se nos enseña a ver a los otros, o más bien a dejar de verlos a los otros como menores y empezarlos a ver como mayores. Porque nuestra tendencia, según el mundo, es a vernos a nosotros mismos como mayores y a ver a los demás como menores. En el reino de los cielos eso cambia. Ahora tenemos que ver a los demás como mayores y a nosotros como menores, como niños, dependientes del Señor. De hecho, vuelvo y repito, estos versículos resumen todo el capítulo 18, porque no solamente dice que seamos como niños, humildes, que no nos pongamos por sobre los demás viéndolos más grandes, sino que también dependamos del Señor como los niños dependen de un mayor, dependamos del Señor, seamos humildes, dejemos de creernos los que somos mejores, sino que también garantiza que Dios protege y aprecia, así como un padre bueno debe proteger y apreciar a un niño, así Cristo protege y aprecia a sus hijos que son humildes y que no se ponen por encima de los demás. Mire el versículo 6 conmigo, cómo lo pone Cristo. Tenga en cuenta que esto es una
enseñanza gradual que va creciendo hasta llegar a un punto más práctico. Verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿se acuerdan? Los pequeñitos, los niños, los humildes, los que se someten al Señor y no se creen los más grandes. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colocase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Es decir, quien haga tropezar a un creyente. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Y siguiendo la comparación, está hablando de personas que hacen tropezar. Las partes del cuerpo que habrían que cortar de forma simbólica son las relaciones con personas que hacen tropezar o que nos hagan tropezar de nuestra humilde vivencia en Cristo. Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Y creo que la semana pasada y la antepasada me detuve lo suficiente, y quienes deseen pueden ver las grabaciones de las enseñanzas anteriores sobre qué es una metáfora y sobre qué es una parábola, un símil, que viene siendo una línea o un conjunto de metáforas que algunos le llaman alegoría, que es una línea o un conjunto de símiles o de comparaciones que se le llaman parábolas. Y vimos cómo el lenguaje comparativo o simbólico está lleno en nuestro lenguaje y en la Biblia. O sea que aquí no nos está mandando el Señor a cortarnos manos ni pies, ni a arrancarnos ojos, ni está diciendo de que los niños sean niños literales, sino que son personas que se humillan delante del Señor y se allegan a Él en arrepentimiento y fe y no se creen superiores a nadie más. Entonces esas personas con ese tipo de humildad que la mayoría dirían en el mundo, pero si uno se la vive así, todo el mundo lo va a abusar. Y yo no puedo responderles que no, porque el mundo es abusivo y el mundo es perverso. Pero tengo que responderles como responde el maestro: ay de aquel, ay del mundo por los tropiezos, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y a veces el tropiezo viene por personas que se dicen creyentes en Cristo y hacen tropezar a otros creyentes en Cristo que están caminando humildemente y que no desean alimentar malicia y por eso mantienen las relaciones respetuosas con todos, son sumisos, son obedientes, son humildes, y eso es valioso delante de la presencia del Señor. No podemos decirle entonces a la gente: hermano o hermana, a los creyentes en Cristo, deje de ser tonto, deje de ser tonta, despiértese, mire que lo están abusando y todo lo demás, para que se vuelva igual que el mundo. Tenemos que decirle claro, esté pendiente, que no lo abusen, que no lo maltraten sin sentido, pero al mismo tiempo, si así sucediere, hay uno que está por usted. Porque es que de todas formas, en algún momento, por muy vivo que yo sea según el mundo, por muy hábil que yo sea según el mundo, por muy inteligente o astuto que sea según el mundo para cualquier tipo de relación humana, para aprovecharme de una persona, para manipular una situación o para obtener un beneficio, en algún momento alguien me va a maltratar. Y alguien va a tropezar o me va a hacer tropezar a mí. Y si no tengo la confianza de que hay alguien superior que me protege y que como un padre debería hacerlo, Él es el Padre bueno, me guarda, me protege, me cuida y me aprecia como el que me hace tropezar no me aprecia, entonces voy a caer en desesperación, angustia, depresión, desánimo, desaliento y me voy a desanimar. Entonces, repito, Dios nos lleva a ver a los demás como mayores en vez de verlos como menores, para depender humildemente de la protección y aprecio del único Salvador, porque déjeme decirle, esto continúa gradualmente, vamos de niños ahora a ovejas. Mire, porque el versículo 10 dice: mirad, sigue el tema, que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Cuáles pequeños? Los niños, los humildes, los que se entregan al Señor, no ven a los demás como mayores. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, ellos tienen un registro delante de Dios porque son del reino celestial aquí en la tierra, por ser creyentes en Cristo.
porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esto es muy importante, porque cuando un niño está perdido es distinto cuando está perdido un adulto. Y entre más niño es en el sentido no solo físico, sino en el sentido emocional, necesita depender de alguien que lo saque del lugar donde está extraviado, que lo encuentre y lo rescate, así como un pastor encuentra a una oveja perdida. ¿Nos damos cuenta? Que las historias en la Biblia y especialmente en ciertas porciones que el autor inspirado por Dios pone en conjunto no están desconectadas como a veces las vemos. Aquí lo que sigue diciendo de acuerdo al versículo 12 es: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Entonces la oveja perdida es el mismo niño dependiente de que alguien lo proteja, que alguien lo aprecie o lo valore como lo valora el padre, o en el caso de la oveja como lo valora el pastor que va por la oveja perdida dejando a las 99, que es lo que sigue, ustedes lo saben. Entonces dejamos de ver a los demás como mayores, también para sabernos recibidos bajo las manos de Cristo. Yo quiero, antes de seguir con las ovejas, que miremos que este tema es transversal en los capítulos 19 y 20 también. Vaya conmigo al capítulo 19, versículo 13. Capítulo 19, versículo 13 al 15. Se dan cuenta que viene a ser el mismo tema que atraviesa este capítulo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Es lo mismo, no está diciendo que un niño, por ser niño y por tener cierta edad, que peor aún cuando queremos poner parámetros de edad, no tiene la tendencia a pecar, o que sencillamente nosotros tenemos que volvernos ignorantes en el sentido humano y no querer madurar y quedarnos como niños para que supuestamente nos vaya bien. No. Es el mismo tema que está cruzando el capítulo 19 también. Lo que está diciendo es que cuando nosotros somos humildes y no creemos que somos superiores a los demás y dependemos del Señor y de su salvación, y no creemos que nos ganamos nada por nuestras obras, sino que todo lo recibimos por su misericordia, entonces nos sabemos recibidos por las manos de Cristo, a pesar de que los demás no nos aprecien ni nos reciban. De hecho, la gente en el mundo quiere separarnos de un beneficio de Dios, aunque no lo crean. Todo el mundo quiere para uno primero. Primero yo. Estos niños que no estorben. De hecho, los niños hoy, siempre las generaciones vamos de extremo a extremo. Esa generación era una generación durante mucho tiempo, y eso cambió con el cristianismo. Fue una generación, y fueron generaciones antiguas, en que los niños eran alejados y sometidos, y no se les consideraba importantes, ni mucho menos casi como personas. Por eso sufrían tanto los niños, y por eso cuando llegó el término romano de la patria potestad y todo lo demás, no solamente era el derecho del padre de reconocer al hijo, sino también de no reconocerlo, y era fácil que cualquier persona abandonara a niños por ahí, y con el tiempo eso siguió progresando y se menospreciaban tanto los niños que al final las ONGs llamarían hoy, pero sobre todo los movimientos más de creyentes cristianos, no existía ese término ONG y de hecho no se necesita, los movimientos de cristianos valientes, misericordiosos, como lo fue Dios con ellos y lo es con nosotros, empezaron a rescatar niños y a ponerlos en orfanatos, y empezaron a fundar los orfanatos y a no dejar que los niños murieran de hambre y todo lo demás. Se menospreciaban a los niños y no se tenía importante su opinión. Entonces Cristo está diciendo: yo sí los valoro, yo sí los tengo como importantes. A mis seguidores, a mis discípulos, a los que se han arrepentido de sus pecados, que creen en mí, yo los amo, los quiero, los recibo y les pongo mi mano. Dejen a los niños venir a mí, porque de los que son como niños es el reino de los cielos, no de los que son adultos vivos, sino de los que son niños humildes, dependientes. ¿Nos damos cuenta cuál es el carácter de estos capítulos para poder tener relaciones con los demás según el reino de los cielos? Que nos quitemos el chip del mundo para poder tener relaciones con las demás personas, como si nosotros tenemos que saber estrategias para poder sacar lo bueno de ellos y darle lo mejor. Un dame,
un te doy y me das, un gana-gana. Ese término, ahora que estoy volviendo a incursionar con una empresa de negocios, es un término de negocios comercial. No, en el Evangelio no es comercio. No nos relacionamos con los demás porque podamos ganar cosas de ellos y les damos algo para poder transar. No, somos como niños, somos humildes, para servir a los demás como Cristo lo hizo, sin oprimirnos. Mire que el capítulo 20 vuelve y toca el tema, versículo 25. Ya no utiliza el término niño, 20-25, pero es el mismo principio. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? O sea, estos son los machos, los meros adultos que toman posesión, no los niños que dependen y son humildes del Señor. Y los que son grandes, dice el versículo 25, ejercen sobre ellas potestad. Lo mismo, se creen mayores, se creen grandes. Mas entre vosotros, los creyentes de Cristo, en este caso los discípulos, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. ¿Se puede progresar en el cristianismo? Sí, se progresa en servicio. Pero si yo no entiendo que tengo que ser humilde para relacionarme con los demás, delante del Señor ser dependiente y en humildad creyendo a los demás como necesitados de mi servicio o como merecedores de mi servicio, no porque ellos sean perfectos, sino porque yo reflejo el amor servicial de mi Señor, entonces no voy a crecer en servicio. Tal vez voy a crecer en labores delante de los demás para obtener un provecho. Y créame que hay mucho creyente que lo interpreta así como lo interpreta el mundo. Pero aquí Cristo dice: no será entre vosotros así, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Progresen en servicio, progresen en humildad, progresen en entrega. Verso 28, como el Hijo del Hombre, o sea, como Él, Cristo, que es un título que utiliza sobre Él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. O sea, que ¿quién debería ser el primero que se disponga para colaborarle a alguien? En medio de un grupo humano, el creyente en Cristo. ¿Quién debería ser el primero? Por favor, si venimos con la figura de los niños, ya vamos a tocar la de las ovejas perdidas, dependientes, humildes. Por lo general, los niños son espontáneos cuando dependen de aquel que los ama, los quiere y les colabora y lo ven como más grande y mayor y le dicen: ¿puedo ayudar? ¿Puedo hacer? ¿Puedo colaborar? Y van y colaboran y van y ayudan porque humildemente saben que es un privilegio servir a alguien más grande. Es un privilegio servir a Dios, que es el más grande, pero es un privilegio servir en su nombre a todos los que son hijos de Dios, primeramente, y luego a todo el mundo, conforme la voluntad de Dios, cuando lo hacemos para reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos creemos demasiado, y lastimosamente a veces con el rótulo de cristianos o hijos de Dios o miembros del reino de los cielos, algunos acuñamos orgullo mundano dentro de los términos cristianos. Dice: yo soy un hijo de Dios, yo no voy a hacer eso, yo no voy a colaborar en aquello, yo no voy a ayudar a aquel otro. Entonces rompemos relaciones entre nosotros, o por lo menos no las tenemos como Cristo quiere que las tengamos, y a veces terminamos rompiendo relaciones con el mundo y no reflejando a Cristo al mundo. Entonces, ¿cómo queremos que el mundo se convierta a Cristo? Debemos vernos como menores y no como mayores, dejar de ver a los demás como menores y verlos como mayores, para poder relacionarnos como niños del Señor con la gente. Pero también debemos, en el reino de los cielos, ver a los demás, dejar de ver a los demás, como deudores y empezar a verlos como necesitados de perdón. En vez de dejar de verlos simplemente como que nos deben, verlos como necesitados de que nosotros les demos. Capítulo 18, versículo 23. Al final del capítulo 18 hay una parábola, siempre larga. Solo déjeme decirle el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y Mateo es especial de involucrar las parábolas de Cristo que tienen que ver con hacer cuentas o con el factor económico, porque Mateo fue recaudador de impuestos.
Entonces le llama mucho la atención cómo Cristo utiliza las transacciones monetarias o la vida financiera para ilustrar la vida espiritual y el reino de los cielos en la tierra. Y obviamente aquí usted la va a leer en su casa completa hasta el versículo 35, esa es la tarea. Y va a ver cómo en ese entonces, si a un rey se le debía, como el rey no era como el presidente de hoy en día, que todo el mundo lo pasa por la faja, sea de derecha, sea de izquierda, sea del centro, sea para allá, sea para acullá, y la mayoría dice y recontradice y no lo meten preso, y hasta unos tumban el gobierno, otros no los tumban, otros lo proclaman, y así sucesivamente, con razón o sin razón, sino que el rey era el monarca y estaba puesto, y a cualquiera que le decía algo le podía mandar a volar la cabeza. No estoy de acuerdo con eso, lógicamente, pero era la situación del momento. Entonces, cuando se le debía a un rey, había que pagarle. Y en esta parábola, al rey al que se le debía mucho dinero. Habla de muchos talentos, y el talento era la moneda más costosa. No habla de capacidades o dones. Talentos es el nombre para la moneda, y acumula mucho tiempo, muchos meses de vida, de trabajo, para poder pagar toda esa cantidad de dinero, y el hombre que le debía no le pudo pagar, y le rogó que le perdonase la deuda, para el Señor mostrarnos cómo deben ser nuestras relaciones con los demás, dejar de verlos como deudores, para verlos como necesitados de que nosotros les perdonemos las deudas, o que perdonemos en general. Entonces, cuando le pidió perdón, porque definitivamente la idea era venderlo a él y a su familia como esclavo para pagarle al rey, porque se podía hacer en esa época, entonces el rey le perdona la deuda, el hombre sale contento, se encuentra, según la historia de Cristo, a un consiervo suyo que le debe muchísimo menos dinero, y este sí lo hace meter preso para que le pague la deuda, o por lo menos lo increpa fuertemente para que lo haga. Cuando los consiervos, compañeros de ellos, le cuentan al rey, el rey le llama la atención y le dice: yo no te perdoné a ti todo esto, era mucho más lo que tú me debías. No se lo dice, pero se lo da a entender. ¿Por qué no le perdonaste a esto a él? Ahora vas para la cárcel a pagar hasta lo último. Y el perdón en el reino de los cielos es la moneda en que nosotros hacemos transacciones entre nosotros y nos relacionamos entre nosotros. Porque definitivamente fue siendo perdonados que fuimos introducidos al reino de los cielos. Así que eso sí, es ejerciendo el perdón, perdonando a los demás y dejando de verlos como que nos deben, para verlo más bien como que nosotros necesitamos darles perdón y necesitamos incluso pagar por ellos como Cristo pagó por nosotros. Es como nosotros mantenemos unas relaciones correctas y reflejando al Señor Jesucristo en el reino de los cielos aquí en la tierra. O sea que si los primeros humildes en servir y trabajar deben ser los niños del Señor, los creyentes, los primeros en perdonar y reconocer la falta y pedir perdón en las relaciones humanas, ¿quiénes deben ser? Los creyentes, los que fueron perdonados por gracia. Y si nosotros, siendo perdonados por gracia, no perdonamos a los otros nuestras ofensas, ¿cómo queréis que vuestro Padre os perdone a ustedes? Eso es lo que dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Fíjense que está conectado en la oración de Mateo. Bueno, en la oración que registra Mateo, la oración de Cristo, o el modelo que Cristo da para orar. Nuestra forma de relacionarnos con los demás es con disposición de perdonar. Si yo no tengo disposición para perdonar, no entiendo que fui perdonado. Si yo veo todas las ofensas que los demás tienen para conmigo como grandísimas y no veo como más grande la deuda que yo tenía con el Señor, porque era una deuda eterna que solamente la podía pagar con una eternidad en el infierno, porque al que ofendí fue al eterno Dios con mis pecados, por pequeños que yo los vea a mis ojos. Si no veo como más grande ese perdón de todo lo que debía, entonces no voy a perdonar a nadie de lo que me deba, por terrible y grande que sea acá en la tierra. Esa es la segunda forma en que nos relacionamos en el reino de los cielos. Dejar de ver a los demás como deudores y verlos como necesitados de nuestro perdón, de que nosotros más bien paguemos por ellos. Bueno, y si no quieren pedir perdón y si la relación está rota, no me quieren pedir perdón y yo puedo ir a restaurar la relación. Mateo capítulo 5 dice: si vas a dar tu ofrenda, dice el Señor, y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjalo en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano.
De hecho, en Mateo capítulo 18, antes de esta parábola, Cristo da esta parábola para terminar de definir lo que dijimos con respecto a las ovejas perdidas que son restauradas al rebaño. Porque en Mateo capítulo 18, después de leer lo de los niños, las ocasiones de caer a esos niños humildes, creyentes en el Señor, se nos dice en el versículo 11, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, y se nos habla en el versículo 12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre. Escuche esta conclusión de la parábola. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La oveja perdida está simbolizando a un creyente que es un niño espiritual o un niño humilde, sencillo, que depende del Señor y que está haciendo o que le están haciendo tropezar en el mundo por medio del pecado, la tentación y todo lo demás. Entonces, inmediatamente después de esto, Cristo dice, por tanto, no está desconectado de la parábola. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyeres ganado tu hermano. Entonces cuando una persona en su caminar humilde con el Señor es tentada, dependiente de Dios, de todas formas es tropieza, como la oveja que se pierde, yo tengo que representar al pastor que la salvó, que es Cristo, representarlo así sea solo un creyente para ayudarla a restaurar al rebaño, para que se encarrile en el Señor. ¿Cómo? Yendo donde ella, estando yo y ella, esa persona, solos, y reprendiéndola para ganarme al hermano, no para ganarle, sino para ganarme al hermano. Porque algunos pensamos, voy a reprender al hermano que cayó en pecado para ganarle, para que se dé cuenta que está mal y se dé cuenta que yo tenía la razón y que sepa que así se hacen las cosas porque así dice la Biblia. No, esa no es la actitud. Ahí me estoy creyendo mayor. Recuerden la humildad de los niños. Más bien como el niño que llega sencillito y le dice, papi, se le cayó esto. O que le dice al hermano mayor, hermano, mire, se le quedó esto que usted iba para el trabajo. Esa es la actitud para venir y reprender el pecado de otros. Es tremendo, ¿no? Si te oyere, no le has ganado, te lo has ganado. Lo has ganado para el rebaño del Señor. Has ganado que se restaure, como has dejado de ver que los demás te deben, entonces no estás mirando, y ese que pecó contra Cristo, ese que está descarriado, ese debería arrepentirse y no deberíamos tenerlo más en cuenta en la iglesia, o no deberíamos colaborarle más, sino que estás viendo a los demás no como que te deben, sino como que necesitan que tú les perdones y los restaures. Entonces no vas a dejarlos sin restaurar, como un pastor no deja perdida una oveja y va por ella hasta donde esté. Vas a buscarlos para perdonarlos. De hecho, este proceso que Cristo establece aquí es un proceso que puede durar días, semanas, meses, años en una persona, dependiendo de cada caso, de qué tan público sea, de qué tan profundo sea, de qué tanto reconozca la persona su pecado y todo lo demás. Lo que quiere Cristo es que no rápidamente desechemos a la gente, sino que rápidamente más bien intentemos restaurarlas. Y ahí dice que si no te oyere, versículo 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Está diciendo el Señor, únanse para restaurar a la gente, apresúrense, no para condenarlos. Esto no es la disciplina bíblica, no es para sacarlos de una vez o expulsarlos, sino apresúrense a rescatarlos. Como yo hace muchos años recuerdo, iba por Arauca, es una ilustración que he utilizado muchas veces, pero me gusta recordarla. Trabajaba vendiendo con una distribuidora de medicamentos genéricos en droguerías de todo el departamento de Arauca, y las carreteras eran largas, y un día me dio por irme de la carretera de Arauca a Tame, no recuerdo si era de Tame a Arauca al revés, o de Arauca a Tame, pero no por el lado de Arauquita y Arauca, donde las poblaciones estaban, sino por donde estaba más solo, y había ciertos municipios pequeñitos con poquitas casas, y esa carretera, los que la conocen, es plana, porque es el llano que pega con los llanos allá venezolanos. Y
La gente cuenta las curvas, porque es tan plana y tan recta que dice, en la otra curva, cuentan dentro de 2 curvas, porque son escasas las curvas. Y llegamos a un lugar donde paramos y le preguntamos al conductor, ¿por qué paramos? Porque me acaban de avisar que dentro de 2 curvas, o a la curva siguiente, no recuerdo bien, hay un enfrentamiento entre ejército y un grupo subversivo. Y dije, wow. Yo viví muchas cosas, los que vivimos hace 20, 30 años y viajamos, vimos y experimentamos muchas cosas en Colombia, y hoy lamentablemente también se experimenta en otros ambientes. Pero me impactó lo que quiero resaltar hoy delante de ustedes, y es que empezamos a escuchar las ráfagas, y de pronto yo vi que a lo lejos, donde quedaba la siguiente curva, porque alcanzábamos a verlo, todo era plano. Yo creo que casi que alcanzábamos a ver el otro continente de tan plano que es eso. Y cuando venía de pronto un helicóptero de esos lenticos, daba vueltas alrededor de un lugar y disparaba ráfagas alrededor de ese lugar. Y, ¿pero qué está haciendo?, le pregunté a alguien. Y alguien me dijo, está abriendo espacio para poder rescatar a un soldado que se le quedó ahí. Y cuando de pronto sí vimos efectivamente que llegó un helicóptero más rápido, creo que es que le llaman Black Hawk, algo así, que parece una avispita, y llegó y ¡frum!, ese se clavó rápidamente, no como el otro que era más lento, alrededor disparando ráfagas, se clavó en ese lugar y nos dijeron, miren, ya abrieron espacio y lo están rescatando. Así de prestos deberíamos ser nosotros para rescatar a los hermanos que caen en pecado. Lo que está diciendo aquí Cristo no es apresúrense a juzgarlo y a expulsarlo, que la mayoría lo lee, eso es el punto final. ¿Puede una iglesia expulsar de su membresía a un creyente? Sí, pero téngalo por gentil y publicano, dice al final. Ténganlo como alguien que no se ha convertido, no lo aborrezcan, predíquenle el evangelio para que se convierta. No lo consideren creyente para que no le pongan una carga que no tiene si realmente no lo es, pero después de un proceso que hayan llevado con ellos, para intentar restaurarlo pensando que sí era un hermano. Apresúrense a restaurarlo. 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a la congregación. Junto con el otro texto que leímos, en Mateo 16, donde Cristo menciona la palabra iglesia, los llamados fuera del mundo a servir al Señor, una palabra que se utilizaba para la asamblea de un lugar reunida, en el griego de esa época. Es el segundo lugar donde Cristo lo utiliza y dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Al final, si no escucha la reprensión de toda la iglesia, de los hermanos, encabezados por sus líderes, por los pastores, cuando dice 2 o 3 testigos, deben ser hermanos maduros, muy probablemente, que sean humildes. La madurez en Cristo no es que sepa mucho y se crea mucho, sino que sea muy humilde y muy de testimonio. Y si no tienen ese proceso en cuenta y siguen en lo mismo, pues véanlos como inconversos. Y que la iglesia ya no lo tenga dentro de su membresía, pero lo tenga para predicarle y evangelizarle. Porque es un inconverso, y si yo puedo y tengo que evangelizar a un inconverso que no ha estado en la iglesia, congregándose, más a uno que se estuvo congregando con nosotros. No sé si se ve la lógica aquí. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, verso 18, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La semana pasada gastamos un buen tiempo explicando la figura metafórica acá, el símbolo. En la semana pasada era desatamos y atamos cuando proclamamos el evangelio, predicamos, y la persona cree en Cristo, queda desatada, y cuando no cree en Cristo queda atada en sus pecados. Desatamos y atamos cuando llevamos un proceso de restauración en la persona y la persona escucha, sea cuando es solo, sea cuando es con varios, sea cuando es a toda la iglesia, y termina volviendo a Cristo y restaurando su caminar. Queda desatada, y si no, queda atada en sus propios pecados por su propia voluntad pecaminosa. Entonces aquí no hay nada de demonios, aquí lo que hay es un corazón abierto por mantener las relaciones en el reino de los cielos. Si no nos vemos como que necesitamos cobrarle a los demás, sino que nos vemos como que más bien hemos sido perdonados de nuestras deudas y tenemos que perdonar. Quisiera dedicarle mucho tiempo más. El capítulo 19, después de la parábola, habla de lo más neurálgico que puede suceder en medio de una sociedad, que la falta de perdón reine en medio de la relación fundamental, dentro del eje fundamental de la sociedad, que es la familia, la relación fundamental, la de esposo y esposa. Se le acercan a Cristo, vemos el tema aquí, otra vez de relaciones, y le preguntan, capítulo 19, versículo 1,
Más bien versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por cualquier causa lícito? ¿Se dan cuenta de la pregunta? Yo sé que habían dos tendencias interpretativas sobre Mateo 24. Aquí debatimos si hay divorcio autorizado por la palabra de Dios y todo lo demás, de acuerdo a la interpretación del Antiguo, llevada al Nuevo Testamento, explicada por Cristo, aplicada por la Iglesia. Pero aquí ¿ven lo que hay detrás en su corazón? Yo quiero separarme por lo que sea. En otras palabras, yo no quiero perdonar. Yo no quiero perdonar. Yo no quiero restaurar. Porque, hermanos, nadie ha dicho que el perdón sea fácil. Nadie ha dicho que restaurar una relación sea libre de dolor y de conflicto. Porque hay que desandar todo el camino que se anduvo para irla restaurando gradualmente con una actitud de perdón y de reconciliación, así como Cristo nos perdonó. Y cuando se ha acumulado muchas cosas, mire el versículo 8 conmigo. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pues más al principio no fue así. O sea, se introdujo el divorcio a través del Antiguo Testamento porque era el mal menor para que no se diera más perversión en la humanidad. Usted lo puede leer en Deuteronomio 24 y si lo lee bien, completo, los primeros 4 versículos, se dará cuenta de ello. Y yo os digo, dice Cristo, pero bueno, ¿qué les digo yo? Que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué les está diciendo aquí? No vamos a entrar en el tema de la única causal que parece mostrar aquí el Señor con respecto al divorcio. Vamos a entrar aquí de la causal general, que es la causa del divorcio. La causa general del divorcio, o de las separaciones, o de los repudios, como le llama allí, es la que dice en el versículo 8, la dureza del corazón. El corazón que no perdona o que no quiere perdonar. ¡Wow! ¿Y se ven divorcios y separaciones entre cristianos? Sí. Y se me arruga el corazón nada más de saberlo. Se me arruga el corazón nada más de saber que yo mismo he mencionado la palabra divorcio en medio de mi relación conyugal. Se me arruga el corazón de saber que estamos tan metidos en nuestra generación egocéntrica y egoísta que demanda derechos y no quiere tener responsabilidades, que creyéndose mayores actúan como niños caprichosos en vez de verse como niños dependientes y ser humildes y dejarse orientar y buscar la restauración, que creyéndose que todo mundo les debe demandan que se les pague, que me pague entonces todos los daños que me ha hecho, y que eso empieza a ser tremendamente visible dentro de la relación matrimonial, que no pueden entonces perdonar nada. Y como la relación matrimonial es de dos, y déjeme decirle algo, la relación matrimonial es la relación donde más se nota si caminamos con Dios o no. Se nota si hemos sido perdonados por Cristo o no. Porque no hay nadie que nos pueda amar más íntimamente que nuestra pareja. Es la relación establecida como primordial entre personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Ayer lo veíamos con los jóvenes. Pero no hay nadie que me pueda herir más y contra el cual pueda endurecer más mi corazón que contra mi pareja. Porque es una persona muy cercana. Cuando Cristo dijo esto, uno diría, los discípulos dijeron: wow, Señor, esto es distinto a lo que todo el mundo piensa. Nosotros sí somos diferentes. Mire el versículo 10, lo dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, Mateo 19:10, con su mujer no conviene casarse. Yo no me caso. Si a uno le toca perdonar, como le preguntó Pedro antes de la parábola de los 2 deudores que vimos al final del capítulo 18, Pedro entendió que estaba hablando Cristo de perdón. En el capítulo 18 le dijo: ¿cuántas veces perdono? ¿Hasta 7? Cristo le dijo 70 veces 7, no le está diciendo 490, le está diciendo siempre. Si a uno le toca perdonar así, en diferentes relaciones con todas las personas, y está con una persona con la que tiene que perdonarla por siempre, la idea es que ella también haga lo mismo, lógicamente, y los dos se perdonen por siempre, pues por siempre estarán restaurándose. Esa es la idea bíblica, y ese es el parámetro del reino de los cielos. Pero si a uno le toca así, lo que el mundo me enseña: uy, no, eso es terrible, terrible. No. Dígame más bien, ¿cuál es la causa por la que me puedo separar? Hay una. Déjeme encontrarla, y hay debates inmensos entre las iglesias cristianas para poder encontrar esa causa. Ahí pone Cristo una, lógicamente, pero
pero tal vez estamos buscando tanta causa nosotros precisamente porque estamos muy permeados por el mundo en nuestro corazón, en vez de ver a Cristo en nuestras relaciones. Cristo les dice, verso 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y yo creo que lo que sucede es que no solamente debemos ver a los demás como necesitados de perdón y no como si nos debieran, para restaurarlos, para no endurecer nuestro corazón y separarnos como en el caso del divorcio, sino también para ver el estado conyugal como un llamado de parte de Dios. Si yo veo que el que me llamó a estar casado es el Señor, entonces al Señor que me perdonó tanto, le sirvo perdonando a la que anda conmigo o al que anda conmigo en el caso de una mujer creyente. Pero los dos deben ver esto. La idea es esa. Se nos va el tiempo y apenas si podemos tocar el último punto, que es terminando el capítulo 19 y la mitad del capítulo 20. Dios cambia nuestra forma de ver a los otros, de verlos como como si fueran menores, a verlos como mayores, de verlos como deudores, a verlos como necesitados de perdón, y tercer punto, de verlos como ídolos, a verlos como menos valiosos que Dios. ¿Sabe que a veces lo que hacemos en nuestro pensamiento egocéntrico es ver a las personas como ídolos? Vaya conmigo, capítulo 19, versículo 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque acaba de venir un joven rico que reconoció que hacía ciertas cosas bien, ciertos mandamientos, pero cuando Cristo le pidió que entregara todas sus riquezas para seguirlo a él, dijo no, y se fue muy triste porque era muy rico. Está diciendo, ama las posesiones más que a Dios. Pero ojo, porque eso también sucede no solamente con las posesiones, sino también con las personas, las idolatramos. Mire el versículo 25, sus discípulos, no los mundanos, sus discípulos, no las personas que no eran discípulos, sus discípulos, oyendo esto se asombraron en gran manera, así como con lo del matrimonio, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque todo el mundo es avaro, o todo el mundo tiene cosas que quiere más que a Dios. Y la verdad es esa, nadie ama a Dios perfectamente con todo su corazón, con todas sus almas y con toda su fuerza. Solo hubo uno, y por eso es que ese uno es el que pagó por nuestros pecados, es Cristo Jesús. Solo Él amó a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, todo el tiempo. Y por eso es que Él pagó por nuestros pecados, y no nosotros por nuestros pecados. Entonces, mirándolo, Jesús les dijo, yo me imagino la mirada del maestro, entre compasión y exhortación: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Que uno deje de amar las cosas por encima de las personas y a las personas por encima de Dios. Para Dios, que cambia el corazón, es posible que nosotros lo hagamos. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, mire lo que dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dejamos las cosas, caminamos contigo. Allá dejé todos mis macundales en la casa. Y dejé una cantidad de relaciones allá personales, incluso por seguirte a ti. Y Jesús les dijo, versículo 28, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, cuando se restauren todas las cosas, cuando Cristo regrese, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tendréis lugares de eminencia. Allá, no acá, porque acá les sirven es más de tropiezo que de ayuda. Y cualquiera que haya dejado casas, Pedro dijo que había dejado todo, ¿cierto? O hermanos, Cristo le enumera, ¿qué dejaste, Pedro? Casas y mis discípulos, diría Cristo. Hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En otro texto bíblico, otro evangelista dice que aborrece. Y aquí lo que está diciendo es que, y en otro texto dice que ama más. ¿Qué quiere decir? Que debemos amar más al Señor que a todas las cosas y personas. Aborrecer no es que los odiemos, y dejarlos no significa que los abandonemos en sus problemas y dolores, sino que los tengamos a ellos como menores que a Dios, y no los idolatremos. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Es decir, mucha gente que entra y pareciera que sí, que está dejándolo todo por el Señor, termina siendo la última, aunque alcanza a salvarse. Y muchos de los últimos
que parecen que ya no pareciera que caminaran tan fielmente con el Señor, resulta que terminan siendo de los que más se entregan al Señor, de los que ustedes no parece que según el mundo sean grandes creyentes, pero sí han dejado tanto en el Señor y dejaron de ver tan idólatramente las relaciones. Yo creo que la relación matrimonial, igual que entre los hermanos, familiares, laborales, de amistad, deportivas. Ayer hablábamos con los muchachos de todos diferentes tipos de relación, con los jóvenes. Se vuelven terribles porque en nuestro sentido egocéntrico absorbemos a las personas y las ponemos como ídolos por encima de Dios. Y queremos que nos satisfagan con la satisfacción que solo da el Señor. Y las idolatramos y cuando fallan entonces no las perdonamos porque se me cayó mi Dios funcional. O más bien también, no solamente las idolatramos y cuando fallan, entonces las destronamos, porque ya no me sirvió como Dios, sino que al mismo tiempo las idolatramos, entonces no les permitimos a ellas que nos amen libremente, porque les ponemos cargas que no pueden llevar. ¿Cómo cargamos a la gente? Sí, el joven rico idolatró sus posesiones, y por su comodidad egocéntrica e idólatra, trató bien a las personas como lo dicen los mandamientos que Cristo le cita, pero los trató bien seguramente como instrumento para poder tener o seguir teniendo riquezas, así como trató bien a Cristo. Lea usted por favor la parábola en su casa del versículo 16 del capítulo 19 en adelante. Capítulo 19, versículo 16. Le dijo, maestro bueno. Y es ese tipo de personas, y Cristo le dijo, solo bueno es Dios, porque es ese tipo de personas que adulan, y así somos todos en nuestra naturaleza carnal. Y tratamos bien a los demás para que nos traten bien. Esos son transacciones comerciales, ese no es amor del verdadero. El amor verdadero es el que primero está puesto en Dios y luego en las demás personas, no poniéndolas por encima de Dios, sino que las tenemos que tratar como Él nos trató a nosotros. Ese es el amor bíblico. Las usa como instrumento entonces, seguramente las usó el joven rico, no porque las valoraba, sino porque realmente valoraba sus posesiones y quería tratarlas bien para que poder tener más posesiones o que no se las quitaran, ni porque mucho menos amaba a Dios, porque Cristo lo llamó a que le sirviera y no lo quiso hacer por sus posesiones. Ver a los demás como menos valiosos que Dios es dejar de verlos como ídolos para no envidiar cuando vemos que Dios también es bueno con ellos. Porque esa frase con la que termina el capítulo 19, versículo 30, una vez más, veamos las conexiones, no nos dividamos en capítulos, es la misma frase con la que termina la parábola de Cristo en el capítulo 20 sobre los obreros de la viña. En el versículo 16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Y qué está diciéndole Cristo? Después que Pedro dice, lo hemos dejado todo, Cristo le dice, todo el que deje, le será dado, le será recompensado por mi Padre en la relación entre hermanos en Cristo y sobre todo en la relación con Él. Pero ojo Pedro, y ojo todos mis discípulos, hay gente que llega y ustedes los ven que Dios los trata bien y les dan, que así no sea entre ustedes, porque en el capítulo 20 habla de los obreros de una viña, poniéndolo como ejemplo Cristo, en que empezaron a llegar conforme el padre de familia los contrataba durante el día, y al final los que contrataron en la mañana se pusieron bravos con el padre de familia porque les pagó lo mismo que le pagó por el día a aquellos que llegaron a trabajar al final, y así a veces entre creyentes nos envidiamos. ¿Cómo Dios lo va a tratar bien a él si no se ha entregado todo lo que me he entregado yo? Ni ha estudiado todo lo que he estudiado yo, la palabra, ni ha sufrido todo lo que he sufrido yo por causa de Cristo. Esa envidia no es la envidia, no es lo que debería reinar en los creyentes en Cristo. Déjeme concluir diciendo, un hombre y una mujer de Dios pueden llegar a amar a los demás sin idolatrarlos, porque ama más a Cristo. A perdonarlos sin alcahuetearlos, porque ama más a Cristo. Y a servirles sin querer manipularlos o aprovecharse de ellos, porque les sirvió, porque ama más a Cristo. Porque aman a Dios, los verdaderos hijos de Dios, los niños, las ovejas, los creyentes. Porque aman a Dios, pueden amar a otros cada vez más como Cristo nos ama. Pueden ser humildes cada vez más, pueden perdonar cada vez más y pueden disponerse a sacrificar más por el reino de los cielos y por amor a los demás. Humildad, perdón, sacrificio. Características del llamado de Dios para relacionarnos con los demás, a los creyentes en Cristo. Pregunto al final,
puede percibir el llamado de Cristo para mejorar sus relaciones? ¿Está dándose cuenta que debe ser más humilde, perdonar más y disponerse más a hacer sacrificios por amor al Señor, para restaurar a los demás y que Dios obre en sus vidas? Señor, te damos gracias en esta hora. ¿Cuánto mundo todavía, Señor, hay en nuestros corazones? ¿Cuánta carnalidad todavía alentamos en nuestras almas? ¿Cuántas justificaciones y excusas ponemos para no vivir conforme a aquel que nos salvó? ¿Y cuántos tropiezos nos han venido, Señor, por no depender de ti como niños, humildes, valorados, protegidos y guardados de ti? Y no cortar con todo aquello en nuestro propio corazón y a nuestro alrededor que nos lleva a alejarnos de ti y amar más al mundo, a idolatrar a las personas, a ser egoístas, a no perdonar y a no querer sacrificarnos por amor de tu nombre. Ayúdanos, Señor. No hay nada más importante, Señor, que la relación contigo, pero definitivamente la relación contigo impacta la relación con los demás. Y no hay mejor evangelismo que aquel que hacemos cuando no solamente predicamos, sino que también lo hacemos cuando amamos a aquellos a los que los predicamos. Somos humildes, no creyéndonos mayores a ellos. Nos disponemos a perdonar, no creyendo que nos deben nada a nosotros. Y nos sacrificamos para servirles en tu nombre y no para ponerlos como ídolos o satisfacciones idolátricas de nuestro propio corazón. Ayúdanos a hacerlo, Señor, como creyentes, y a quienes nos oigan hoy o nos vean hoy o nos contacten o se conecten hoy, muéstrales en su corazón cuán distinto es el mundo a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y que aunque los creyentes no seamos perfectos, hemos sido llamados a perfeccionarnos. Y que si han visto creyentes que caminan totalmente contrario a lo que tú dices en tu palabra, y hemos visto hoy y se relacionan con los demás totalmente diferente a esto, es porque precisamente tú nos estás mostrando y le estás mostrando a esta persona que lo estás llamando a ser como Cristo y no como aquel que no quiere vivir conforme a su Señor. Que podría ser uno que se llama creyente y terminará siendo un gentil o publicano porque realmente nunca se convirtió al Cristo verdadero. Así esté lleno de religiosidad. O también podría ser un pequeño que debe ser restaurado y que tal vez ha estado en medio de creyentes que más carnales o más inmaduros han sido, no queriéndolo o ayudándolo a restaurar. Pero que en última, Señor, tú nos mandas a nosotros a amar, ser humildes y perdonar. No a demandarle a los demás, ámame, sé humilde conmigo y perdóname. No, es más bienaventurado dar que recibir. Esto aprendemos de ti y de tu palabra. Y te damos gracias en esta mañana, Señor, y te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias para todos los que nos han sintonizado. Les agradecemos por acompañarnos. Les pido por favor reflexionen sobre lo que hemos visto, vuelvan a leer especialmente los textos que les pedí que leyeran como tarea en capítulo 18, 19 y 20, o léanlos todos los tres, entiendan el contexto, véanlo como el deseo de que Dios se refleja a través de nuestras vidas y nuestras relaciones sean de verdaderos creyentes o miembros del reino de los cielos acá en la tierra. Dios los bendiga.